Ok, ya estamos de regreso. Les digo, me pasa muy seguido que pierdo la noción de los últimos minutos y me saca. Entonces así le vamos a ir haciendo, por favor. Estábamos hablando de cómo son los tres, primero, cuál es este documento del que hablaba el video, de donde surge el concepto de sustentabilidad. Y surge del informe Brundtland que se presentó en la primera gran reunión para tratar asuntos ambientales en Río de Janeiro, Brasil. Ahí se hablaba de pues, las circunstancias en las que ya el planeta se encontraba o se encuentra, porque hasta ahora todavía estamos en esa situación, en un límite, en un punto crucial para la humanidad, para revertir todavía y recuperar el equilibrio sin perder el desarrollo económico y social. Entonces, de eso es lo que veníamos hablando. Y en ese informe hablaba también que las cuestiones de los tres factores principales que intervienen en este desarrollo sustentable, como el aspecto ecológico, el aspecto social y el aspecto económico, son muy importantes. Lograr el equilibrio entre esos tres factores en la administración moderna, en la gestión moderna de las organizaciones y los gobiernos, es fundamental, ¿sí? Desafortunadamente, nuestros gobernantes, nuestras autoridades y nuestros líderes de empresas todavía no están metidos en esta parte del desarrollo sustentable, ¿sí? Podrán estar inmersos en ISO 9000, procesos administrativos, análisis de riesgos, planeación estratégica y lo que gusten y manden. Pero desde ahí, desde esa planeación estratégica, debemos nosotros fijar nuestras posturas dentro de este aspecto del desarrollo sustentable como organizaciones, ¿sí? Y nosotros que estamos en formación, que ya estamos a un pasito de salir, que seguramente muchos de nosotros ya venimos algunos años ejerciendo la profesión de administradores, aunque pues nos falta confirmarla, consolidarla con nuestros títulos. Pues ya tenemos importante participación en la inclusión de estos pequeños factores en las decisiones cotidianas de nuestra organización. Es decir, no solamente vigilar la empresa en sus recursos económicos y tal, sino también vigilar las cuestiones que impactan tanto en lo social como en lo ambiental, ¿sí? Y no solamente cumpliendo con las normativas, porque después vamos a tener un debate en ese sentido, ¿no? Eh, para ver si solamente cumpliendo con las normativas estamos cumpliendo también con la responsabilidad y realmente generando un impacto importante y positivo en la sociedad, tanto ecológico, en lo ecológico como en lo social y lo ambiental, y lo económico, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ninguna. ¿No? ¿Van atentos con su cuestionario de lo que planteamos al principio? ¿Vale? Vayan Sí. tomando sus notas. Al final vamos a tratar de sacar conclusiones para ver cómo nos fue en este día. Igual, les repito, los que falten de anotarse en el chat, cada bloque nos tenemos que apuntar para ir consolidando nuestra asistencia a la sesión. Bueno, vamos a continuar. Entonces decíamos que uno de los factores importantes de esta sustentabilidad a partir de la difusión de este concepto de sustentabilidad y la importancia que tenía para los gobiernos en el futuro, pues se empieza a hablar de que lo más importante para lograr este desarrollo sustentable, esta nueva cultura en la sociedad que nos permita cambiar hábitos y actitudes, tenía que venir desde la educación. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes, porque las generaciones
Yo todavía soy de la generación, de esta generación de desarrollismo a ultranza que mencionaba yo al principio. Es decir, en mi generación, en mi educación básica, yo no tuve ni un tema que tuviera que ver con cuidado al medio ambiente. Nunca. O sea, terminé mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria, mi universidad, primera vez en el Politécnico, ingeniero mecánico. No me gustó mi carrera, pero en vez de aventarla, pues mejor estudié otra, así que pues tengo una carrera por ahí terminada que ejercí al principio, pero la que presumo es la que más me gusta, que es ingeniería industrial, y ahí tengo mis papeles, mis diplomas colgados, ¿no? Dice, ¿para qué estudió dos? Pues una me mandaron a fuerza y la otra la estudié por gusto y es la que más he disfrutado. Entonces, en ese proceso yo nunca toqué, nunca vi temas de este sentido, pero yo estoy seguro que muchos de ustedes sí. Desde la primaria, desde donde les enseñaron a separar la basura, las 3 R's, ¿no? Reciclar, reutilizar, y la otra R no me acuerdo. Pero sí nos fueron como que intentando sembrar esta semillita de la sustentabilidad. Yo estoy seguro para que en el año 92, 90 y tantos, que se genera, que se da a conocer a nivel mundial este concepto de sustentabilidad, muchos de ustedes no habían nacido. Por lo tanto, a ustedes sí les tocó todavía ser parte de que en su educación básica habían mucha información o ha habido mucha información en ese sentido, ¿sale? Entonces, aquí lo que encontramos muchas veces es que, pues voy a la escuela y allá me enseñan a separar la basura y me dice la maestra que llegue yo a mi casa y le diga a mis papás por qué es importante separar la basura, que hagamos una tarea en la cual ponemos botes diferentes de basura y aquí echamos el papel y los orgánicos y los inorgánicos, ¿no? Para empezar. Y después vemos cómo a la hora de sacar la basura, pasa el camión de la basura, ponemos nuestros 3 botes de colores afuera, ¿no? Y vemos cómo el señor de la basura lo echa todo al mismo camión. Pues entonces ahí ya no hay congruencia. Y eso es la problemática que tenemos nosotros en nuestro país. Voy a hablar de nuestro país, no conozco otro, desafortunadamente. Conozco ideas de otros que también las vamos a analizar después, pero como ejemplos, ¿no? Pero en nuestro país eso es lo que ha pasado. Es decir, por un lado, las políticas te llevan a cuidar el medio ambiente y te ambientan muchos discursos en ese sentido, pero en la práctica es el ciudadano, es el profesionista el que tiene que buscar ejercerla en su contexto más cercano. ¿Ok? Bueno, en el 1987, este informe Brundtland resaltaba la importancia de los años subsecuentes en el desarrollo sustentable. Es decir, hablaba de lo importante que iba a ser el desarrollo sustentable a partir de esos años en el futuro, los cuales serían cruciales para romper con el pasado y acabar con los mismos métodos de desarrollo, los cuales solo han ayudado a incrementar la inestabilidad en general. Como un deseo, más que como una previsión, el documento preveía una transición exitosa hacia el desarrollo sostenible en el año 2000 y más allá, lo cual requería de un cambio masivo en los objetivos sociales. Eso, compañeros, ya llevamos 20 años después del año que ellos tenían como meta y llevamos 20 años de retraso en lograr esta misión que planteaba el informe Brundtland para recuperar el equilibrio ambiental y frenar la degradación ambiental. Nada más váyanse tomando una idea de en qué situación estamos. Para que esto se lograra, este informe Brundtland menciona los siguientes aspectos como indispensables que la humanidad o las sociedades tenían que ejecutar. Primero, revivir el crecimiento económico. La pobreza es la mayor fuente de degradación ambiental. Segundo, modificar la calidad del crecimiento, que es que haya equidad, que haya justicia social y la seguridad deben ser reconocidas como metas sociales de máxima prioridad. Tercero, conservación del medio ambiente, aire, agua,
agua, suelo, bosques, etc. Y cuarto, asegurar un crecimiento demográfico sostenible. Entonces, hubo épocas en que nuestros gobiernos, por ahí de los años 60, 70, ¿sí? Empezó a decir, o antes de esos años, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la sociedad general en el mundo le decía a las parejas que se casaran y que tuvieran la mayor cantidad de hijos posible. En algunos países se les daba un financiamiento a partir del segundo o tercer hijo como parte de esta campaña de desarrollo demográfico. Es decir, ¿por qué? Pues porque había habido mucha devastación en los tiempos de guerra, ¿no? Y había que generar población para generar crecimiento económico, para que las escuelas se ocuparan, para que los maestros tuvieran trabajo, para que hubiera gente en las escuelas, en las fábricas, etcétera. ¿Sí? Y también recordamos que cuando empieza a haber estos cambios y empieza a haber este tipo de cuestiones que ya empezamos a escuchar sobre el cuidado de la ecología, sobre el cuidado al medio ambiente, sobre el control de la explosión demográfica en ciudades en específico, también empezamos a escuchar campañas que decían, la familia pequeña vive mejor. También hemos visto mensajes en los comerciales, en las comerciales de gobierno, en que cuando hablan de familia, la manifiestan solamente como papá, mamá, hijo e hija. Y cuando vemos aspectos que tenían que ver con familia en el pasado, en el siglo pasado, veíamos familia y era papá, mamá y cuando menos 3 a 5 o 6 hijos. Y esa era una familia tradicional mexicana, ¿sí? Y lo vemos en nuestras familias, ¿sí? Si somos, como yo menciono a veces, si somos parte de una familia vieja o antigua, pues vamos a ver que mi abuelito es el 10º de 14 hermanos o algo así, ¿no? Y que nuestra mamá es la quinta de 6 hermanos, pero nosotros todavía somos, a lo mejor somos el tercero, ¿no? O el segundo de 3 hermanos. Y los de nuestra generación, los de su generación, que ya tienen hijos, pues ahorita dicen, no, pues yo sin hijos, o yo nomás voy a tener uno. Si van viendo cómo esto ha ido modificándose y que de una u otra forma ha sido nuestra sociedad y nuestro gobierno las que nos ha guiado hacia esas conductas. Entonces, ojo, que a veces pensamos que lo que hacemos es una cuestión como una consecuencia lógica del desarrollo de la humanidad y estamos realmente tratando de cumplir con ciertos aspectos fundamentales para la sustentabilidad de la humanidad. Como quinto punto, dentro de estos aspectos que mencionaba el informe Brundtland, estaba reorientar la tecnología y el manejo de los riesgos, integrar el medio ambiente y la economía en los ámbitos de decisión, es decir, voy a decidir implantar o poner una fábrica, como ya hemos visto actualmente en noticias, poner una fábrica de refrescos en una región y resulta que la población se opone porque pues, saben del daño que pueden generar a su ecosistema. Entonces, para ello se recomendaba imagínense, desde el año de 1987, ¿sí? Integrar conceptos de medio ambiente y la economía en los ámbitos de decisión de ese tipo de decisiones, reformar las relaciones económicas internacionales y reforzar la cooperación internacional en estos aspectos. A más de 32 años que el informe Brundtland fuera presentado, aún continúa vigente, es decir, estas cosas todavía están por aplicarse, o si acaso apenas se está tratando de aplicar, y sus consideraciones, estos 8 puntos, siguen sin resolverse a nivel mundial. Esto es lo que tenemos. Eso es lo que esta imagen me gusta porque es el reflejo de lo que nuestras generaciones, hablo de la mía y las anteriores, está dejando a sus generaciones.
Y estamos justo en el punto crítico más alto en el que podemos todavía tomar decisiones y participar positivamente en beneficio de esta nueva generación, que esto es lo que posiblemente va a encontrar. Como ya se mencionó, la sustentabilidad consiste en algo más que el medio ambiente. Por esta razón, para su estudio y análisis, esta se divide en 3 dimensiones o escenarios principales: el escenario económico, sociocultural, natural o ambiental, como ya lo vimos. Y en la comunión de todas estas 3, pues vamos a lograr el desarrollo sustentable. En cuanto al escenario económico, todo proceso o actividad económicamente activa debe demostrar su sustentabilidad ecológica, la cual se define como la capacidad de un sistema o ecosistema de mantener su estado en el tiempo, es decir, de conservarse. Para lo cual se requiere que también conserven los parámetros de volumen, tasas de cambio y circulación invariables, o haciendo fluctuar dichos parámetros cíclicamente en torno a valores promedio. ¿De qué estamos hablando? ¿Volumen de qué? ¿Tasas de cambio de qué? Pues de todo lo que vamos a ver más adelante. La cantidad de población de las especies endémicas originarias de un lugar, ¿sí? De la cantidad de movimiento que hay entre la relación económica y la relación social. Y obviamente que todos esos estos parámetros de afectación o recuperación del entorno donde se desarrolla la actividad económica, pues se mantengan equilibrados y se mantengan constantes dentro de un valor promedio que le permita pues no tener mayor devastación y tener un cierto índice incluso de recuperación. Asimismo, también se deben considerar 3 factores, 3 diferentes políticas para alcanzar la sustentabilidad ecológica. Una tasa sobre la destrucción del capital natural con el fin de reducir o eliminar la destrucción del mismo, es decir, encontrar ese valor específico que me va a permitir esa tasa o ese porcentaje de extracción de recursos naturales o de afectación de recursos naturales que me va a permitir llegar a este equilibrio, ¿sí? Que me permita reducir o eliminar la destrucción del entorno, de donde yo estoy explotando los recursos naturales, ya sea de manera directa o de manera indirecta por medio de mis materias primas, mis proveedores, etcétera. Entonces, eso es lo que hay, todo lo que implica estas políticas. 2. La aplicación de un principio contaminador-pagador, aplicado a productos contaminadores de tal forma que incentive a los productores a mejorar el entorno. Aquí hay temas muy importantes, ¿no? Sabemos que uno de los grandes contaminantes en el mundo es el plástico, lo que apareció como una gran solución económica y bastante práctica para vender nuestros productos, envasarlos y presentarlos al consumidor, pues resultó que es un problema. Y todo fue de un detalle muy simple. Nunca a mí como consumidor me dijeron que yo iba a ser responsable del destino del envase, ¿sí? Y entonces, pues yo como estaba acostumbrado a todo lo que ya no servía, tirarlo a la basura, compro una botella. Imagínate, yo soy de los afortunados de esa generación que me tocó ir a la tiendita con 2 botellas de aproximadamente 1 litro de refresco, de coca, de vidrio, en un morral, cargarlos vacíos de ida y llenos de regreso. Y a veces tenía que decirle a mi primito que me acompañara porque pues de ida no había bronca, la bronca era de regreso, ¿no? Había que cargarlo entre los dos. Y yo sabía después, cuando crecí, me daba cuenta de que pues si yo encontraba botellas vacías, iba yo en la calle o por ahí en una taquería o donde sea, o después de una fiesta, encontraba yo botellas tiradas, sabía yo que si se las llevaba el de la tiendita de la esquina, él me las compraba, me las cambiaba por dinero.
De tal forma que mis botellas nunca, a menos que se rompieran, iban a la basura, sino que estaban por naturaleza de producto reciclándose constantemente, ¿sí? Y después me enteré que el mismo repartidor de refrescos también me podía comprar las botellas incluso rotas, porque ellos también en el espacio de su camión de distribución de refrescos tenían rejas de refrescos o cajas de refrescos donde también se llevaban los envases rotos. Y después, ya estudiando, me di cuenta de que hicimos una visita a una fábrica de Vitromex, donde todos esos cristales o vidrios de envases rotos se clasificaban por color y se pulverizaban para volver a generar botellas nuevas. De tal forma que esas botellas nunca, nunca llegaban a un tiradero. Y entonces yo compraba mi botella y dejaba la otra y yo me sentía contento porque mis botellas nunca iban a parar al tiradero municipal, ni rotas, porque se les reciclaba por necesidad. Cuando vienen las botellas de plástico, nadie me dijo qué iba yo a hacer con esa botella, ni tampoco me dijo que yo era responsable de lo que esa botella pudiera ocasionar en el entorno. No tenía yo capacidad o capacitación o conocimiento de la afectación que ese material iba a generar en el planeta o en mi zona o en mi entorno más cercano por el solo hecho de tirarlo a la basura. Ese fue el gran pecado que hemos cometido como sociedad. Y entonces, ahora sí, si tú eres una empresa que contaminas mucho, pues vas a tener que pagar un impuesto especial o una multa, o te tendrás que aplicar a pegar a ciertas normativas ecológicas que después de mucho tiempo nos damos cuenta que solamente son papeles, pero que en la práctica tampoco se ve en impacto real. ¿Ok? Punto número 3. Tener un sistema de aranceles ecológicos que permita a los países aplicar las dos políticas anteriores sin forzar a sus productores a moverse a otros lugares con el objetivo de mantener la competitividad. Ok, ¿quieres comerciar? Pues tú tienes que ser responsable de las consecuencias ecológicas de tu empresa y de tu producto y sus desperdicios, ¿sí? Y además, también tienes que buscar que tu empresa mantenga este equilibrio ecológico y económico y social para que tú puedas seguir siendo competitivo, ¿sale? Bueno, dentro de este escenario económico de la sustentabilidad, de esta forma parece necesaria y hasta indispensable la participación de los ecólogos en los procesos de desarrollo para conocer las alteraciones de los ecosistemas como consecuencia de estos procesos. Según los especialistas en ecología, la estrategia a seguir en un proceso de desarrollo debe ser integrar, primero, integrar aspectos ecológicos en las políticas de desarrollo económico y social. Segundo, formular estrategias preventivas. Tercero, demostrar los beneficios de las políticas ecológicas que son correctas para el desarrollo. Cuarto, a largo plazo existe la posibilidad de que las actividades humanas se vuelvan autosustentables, es decir, con independencia energética. ¿Okay? Entonces, estos son aspectos que debemos integrar en nuestras planeaciones estratégicas de negocios. ¿Sí? Tenemos que integrar estrategias preventivas, es decir, integrar todos estos aspectos dentro de nuestra operación de nuestras empresas. Ahora vamos al escenario sociocultural de la sustentabilidad. En este aspecto se considera que se alcanza sustentabilidad social cuando los costos y los beneficios son distribuidos de manera adecuada y equitativa tanto en el total de la población, es decir, la equidad intrageneracional, como entre las generaciones presentes y futuras, es decir, equidad intergeneracional. La intrageneracional, es decir, toda la población actual de todas las edades
van a recibir los beneficios de la actividad económica dentro de los aspectos de sustentabilidad que ya analizamos. Pero que como es sustentable, también tenemos que impactar positivamente y garantizarle esta sustentabilidad también a las generaciones que vienen, tanto las que ya estamos como las que vienen, ¿sale? Porque ese es el fundamento de la sustentabilidad, garantizar las condiciones que nosotros tenemos también para las generaciones futuras, ¿ok? Entonces, esta es que el desarrollo económico que se logre llegue a todos por igual, o a todos, a toda la población en general, se vea reflejado positivamente de una u otra forma en toda la población, independientemente de sus edades, pero que también nos garantice que esta misma posibilidad de desarrollo económico lo van a tener las generaciones futuras. Es decir, se va a consolidar en mi generación y va a continuar en las generaciones futuras, que es la equidad intergeneracional. ¿Dudas de esto? Porque se oye como que enredado. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Ok. Váyanse Sí, maestro. preparando. Mande. No, nada, que sí vamos bien. Ok, gracias. Entonces, la interacción y conexión entre la sustentabilidad económica, la sustentabilidad ecológica y la sustentabilidad social suponen la búsqueda de un equilibrio entre la eficiencia económica, es decir, que a todos nos lleguen los beneficios, la equidad social, ¿sí? Y la escala óptima del subsistema económico, es decir, que en todos los niveles sea un resultado positivo y se conserve el equilibrio de los tres factores, ¿sí? En términos de desarrollo sustentable, también debe entenderse que la sociedad depende de su medio ambiente y su desarrollo económico para poder satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida, que ese es uno de los indicadores fundamentales del desarrollo sustentable, la calidad de vida. ¿Qué es lo que implica la calidad de vida? Pues habla de las relaciones familiares, de las relaciones sociales, de las relaciones laborales y de la salud. ¿Ok? Y aquí tendremos una semana para hablar de cómo es posible que en estas condiciones de pandemia todo el planeta haya evidenciado la falta de estos factores de desarrollo sustentable. ¿Sí? Es decir, todos los países demostraron debilidades en la aplicación de estas políticas. ¿Por qué? Pues porque primero vimos que los servicios de salud no son, por muy país de primer mundo que seas, no han sido bien desarrollados y no son suficientes. ¿Eh? Y no son para todos en esta cuestión de la sustentabilidad en el escenario social. ¿Sí? Y entre más pobres sean los países, más grande es este problema. ¿Sí? La calidad de vida que nosotros pensábamos que teníamos antes de la pandemia se nos está presentando ahora nuestra real calidad de vida. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque como empresarios no podemos cerrar un negocio porque no hemos hecho lo necesario o porque no estamos en las mejores condiciones. ¿Sí? Como medios de como gobiernos, estamos demostrando algo que ya se gritaba, pero que no le dábamos importancia porque pues como no se enfermaban todos al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Mm? Pero ahora, y como sociedad, esta parte de la educación y la cultura y la empatía entre generaciones, también nos hemos quedado a deber, ¿eh? ¿Sí? Porque por ahí a alguien se le ocurrió la pésima idea de decir que este virus
afecta principalmente a adultos mayores y entonces todos los chavos dijimos, pues, ¿para qué me cuido, verdad? Si yo me voy a seguir reuniendo, yo voy a seguir conviviendo, al cabo que ahora no tengo responsabilidad de asistir presencialmente a mis responsabilidades de clase, y hablo de chicos desde la primaria, secundaria, preparatoria, hasta nosotros. Y la crisis que tenemos ahora es resultado de todas estas carencias. Y como yo dije al principio, estos factores trascienden. Es decir, no es una cuestión que se haya publicado en el informe Brundtland para todas las naciones, pero que también debió haber bajado para todos los estados. Y también debió haber bajado a todos los municipios. Y lo más importante, a nuestras familias. Y como no existió en ninguno de los puntos, pues ahorita no se vale echarle la culpa ni al papá, ni a la mamá, ni al gobierno municipal, ni al gobierno estatal, ni al presidente, porque simple y sencillamente no estuvo tampoco en nosotros visualizar estas posibilidades, ¿no? Y ahorita, bueno, estamos padeciendo porque, pues, esta falta de cultura, ¿no? Bueno, de esta manera se pueden plantear como objetivos prioritarios los siguientes. Primero, el desarrollo sustentable, como tal, en todos los factores que ya hemos analizado. Segundo, promover la equidad, en todos sentidos, chicos, desde equidad de género, las minorías, el racismo, las cuestiones de preferencias sexuales, todo lo que tenga que ver con equidad, ¿sí? Tercero, mejorar la calidad de vida de toda la población, que todos tengan acceso a la educación, que todos tengan acceso a la salud, que todos tengan acceso a un trabajo digno, etcétera, etcétera, etcétera. Son 17 puntos, algo así, los que implica esta de la calidad de vida. 4. Proteger la salud de los ecosistemas y al mismo tiempo hacer un uso sustentable de los recursos naturales. Si yo requiero extraer algo de la naturaleza es porque yo le voy a devolver a la naturaleza de manera prácticamente inmediata lo que estoy tomando de ella. ¿Sí? O tratar de tomar los recursos afectándolo lo menos posible y dándole espacio a que se recupere. ¿Ok? Entre este escenario cultural sociocultural, con base en lo expuesto previamente, los aspectos clave en la política de desarrollo sustentable son, y díganme si no lo escucharon en un discurso político de un candidato a presidencia, o de un presidente, o de un candidato a gobernador, o de un candidato a presidencia municipal. Los puntos clave en sus políticas son reducir la pobreza, aumentar la equidad, reducir los impactos regionales o que estos sean positivos para la población, la aplicación de los derechos y las responsabilidades, ¿sí? Por tanto, no debe perderse de vista que para lograr el desarrollo sustentable es necesario adoptar una visión del progreso social y cultural, que incluya elementos como calidad de vida, salud, educación, igualdad social, bienestar y bienestar de la población. El presidente actual, esa es su bandera, ¿no? El bienestar de la población. El escenario natural tiene como objetivo estudiar, ahora pasamos al otro punto. Dejamos el escenario social, ya analizamos el escenario económico, y en el escenario natural, aquí tenemos como objetivo estudiar con detalle todas las perturbaciones ambientales y los factores físicos que determinan el entorno ambiental. Esta dimensión o escenario surge de la premisa que sostiene que el futuro del desarrollo depende de la capacidad que tengan los actores institucionales y los agentes económicos para conocer y manejar, según una perspectiva a largo plazo, todos los recursos renovables y su medio ambiente, ¿sí? Es decir, esto se va a dar siempre y cuando tanto gobiernos como particulares y la sociedad en general, ¿sí? Tengan conocimiento, visión a largo plazo
de cómo impacta su actividad en los recursos naturales renovables y su medio ambiente, y aprender a aprovecharlos sin deteriorar el entorno. Desde esta perspectiva es indispensable prestar especial atención a la biodiversidad, especialmente a los recursos naturales indispensables para la vida en la Tierra, como el suelo, el agua y la flora, entre otros, que son los factores que en un plazo menor determinan la capacidad productiva de determinados espacios. Los que vivimos en la costa y vemos comunidades pegadas a las playas, pues viven de la pesca, viven de la ganadería, viven de la agricultura. Si ellos hacen una sobreexplotación de esos recursos, las siguientes generaciones, ¿qué es lo que hacen? Emigran de sus lugares de origen a buscar fuentes de trabajo, entre comillas, más estables. Se van a las capitales del estado, a las cabeceras municipales, a las ciudades más industrializadas, para cumplir con sus necesidades de sostenimiento, ¿no? de manutención. Y eso está generando estos cambios. Entonces, pero a ellos no les enseñaron que deben de mantener el equilibrio de entre lo que están explotando con lo que están conservando para las futuras generaciones. No hay esa visión, ¿sí? Entonces, de tal forma que integrando esto, se plasmaron en la más reciente cumbre ambiental realizada por ahí del 2018, algo así, los objetivos del desarrollo sustentable o sostenible. Y otra vez les insisto, lean cada uno de estos cuadritos y díganme ustedes en cuántos políticos, gobernantes de nivel nacional, estatal o municipal lo han escuchado, ¿sí? Como parte de sus discursos. Pero veamos si realmente se ha hecho algo o qué cambios se han aplicado a partir de esto. Alguien dice por ahí, vamos a poner fin a la pobreza. Otro va a decir, vamos a eliminar el hambre de nuestra población, mejorar la nutrición. Tercero, salud y bienestar. Cuarto, educación de calidad. Vamos a poner reformas educativas. 5, igualdad de género. Y vemos marchas, ¿no? Donde las mujeres pues se manifiestan. Ya cada quien tendrá su opinión. Pero es precisamente porque se están exigiendo que se cumplan estos objetivos. Agua limpia y saneamiento. Energía asequible y no contaminante. ¿Qué quiere decir? Energía que esté al alcance de todos, que además no contamine. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en instalar una planta solar para alimentar de electricidad nuestras casas? Ya sabemos que hay empresas que se dedican a eso. Tú puedes contratar una empresa que te venga y te instale celdas solares en la azotea de tu casa para que pues, no tengas que pagarle a la comisión de electricidad. Pero sin embargo, todavía las cuestiones legales todavía no están listas para que esto se cumpla. Entonces, es un trabajo muy, muy intenso y muy grande, ¿sí? Batallamos con trabajo decente y crecimiento económico. Industria, innovación e infraestructura. ¿Qué hablamos de infraestructura? Vías carreteras, como estamos ahorita, aeropuertos, ¿sí? Zonas industriales, zonas habitacionales que van a rodear estas zonas industriales, reducción de las desigualdades, ricos y pobres, cada vez menos ricos, cada vez más pobres. Y los que creíamos que éramos más o menos, resulta que